Dios le bendiga ricamente a todos los que van a ver este video. Estamos en una serie de estudios la cual hemos denominado Señales de los Últimos Tiempos, y estamos con la primera señal de los últimos tiempos que encontramos en Mateo capítulo 24 versículo 4, y procedemos a leerlo en este momento. Dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera señal que nos habla de los últimos tiempos es la señal del engaño. Los últimos tiempos se iban a caracterizar por un sinnúmero de personas y corrientes que iban a engañar a las masas, a las personas, dentro y fuera de la iglesia. Ahora bien, veamos, la palabra engaño viene de la palabra griega dolos, que significa truco, carnada, señuelo. En pocas palabras, un engaño es un truco, es una carnada, es un señuelo. No sé si tú has visto en algún momento un señuelo, una carnada que se utiliza para pescar. Vemos que está el señuelo, y dentro del señuelo hay un garfio o hay un gancho para que el pez muerda, y una vez el pez muerde, es difícil que el pez se suelte de ese señuelo o de esa carnada. Asimismo es el engaño. Una vez la persona muerde el engaño, es difícil que salga de ese engaño. Por eso la palabra de Dios es clara en diferentes versículos donde se nos insta, alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, se nos insta a no recibir en casa a ninguno que ande con una doctrina diferente o una doctrina de engaño. En Judas 1:23 se nos manda aún ni ponernos las ropas contaminadas por sus cuerpos. El engaño tiene un poder terrible, tanto así que el Señor nos manda a no tener ningún trato con el engaño o con una persona que traiga el engaño. ¿Quién está detrás del engaño? Si leemos la Biblia, en Juan 8:44 dice que el diablo es padre de toda mentira. Y en Apocalipsis 23, mire lo que dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Dejemos que ella sea la que nos hable. Dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Quién está detrás del engaño? Si lee el contexto, Satanás es el quien está detrás del engaño. El engaño hizo caer a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 13, cuando se le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Eva dice, la serpiente me engañó. El engaño ha causado grandes desastres en la Biblia, y aún fuera de la Biblia podemos ver los resultados del engaño. Parejas divorciadas, personas que han perdido todo por el engaño. El engaño es terrible. La Biblia prohíbe el engaño. Veamos lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 11. Levítico capítulo 19, versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 19, versículo 11. Dice: no hurtéis y no engañéis ni mintáis el uno al otro. La palabra de Dios es clara en prohibir el engaño. En Proverbios 1:10, mire lo que dice Proverbios 1:10, y vamos a buscar la palabra de Dios rápidamente en Proverbios 1:10. Y para los que están siguiendo el mensaje, ojalá usted pueda apuntar los versículos y hacer un estudio usted mismo. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Escúcheme bien, todo el quien engaña no puede llamarse un siervo de Dios. Todo el quien engaña es un pecador, según lo que dice la Biblia
Y la Biblia manda, escúcheme bien, a no permitir ser engañado. Usted no puede permitir que nadie lo engañe a usted. Escuche lo que dice Mateo 24:24 para los que dicen, no, yo llevo años en el Evangelio, quizá, o dirá, nadie a mí me va a engañar. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice de la siguiente manera, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Que dice que se levantarán falsos cristos. ¿Qué es un falso cristo? En su primer contexto nos habla de alguien que se hace pasar por el mismo Mesías. En segundo contexto nos habla, la palabra Cristo nos habla de ungido, la misma palabra que se usa en hebreo Mesías. En pocas palabras, se levantarán falsos ungidos. ¿Acaso no vemos que en los últimos tiempos muchos dicen ser ungidos y se ponen una coraza, no toquéis al ungido de Jehová, para no examinar muchas veces el engaño en que están muchos de ellos? Escúcheme bien, dice que se le falsarán falsos ungidos, falsos profetas. ¿Acaso no hay una ola de profetas que se ha levantado en estos últimos tiempos y dice harán grandes señales y prodigios? En pocas palabras, se moverán en lo que ellos llaman sobrenatural, en milagros, en prodigios, en señales. Y dice que de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Quiere decir que aún los escogidos corren el riesgo de ser engañados. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Oseas 4:6 dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. El pueblo se sigue perdiendo por falta de conocimiento. Necesitamos conocer las Escrituras, la palabra del Señor, para no ser engañados. Escuche, la palabra del Señor es clara y nos habla que en los últimos tiempos encontraríamos una fuerte ola de engaño. Vean nuestros videos para continuar con esta enseñanza. Dios les bendiga.